Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación para participar en esta jornada. Bueno, como ya ha dicho José Luis, pues ya llevo muchos años sobre todo analizando datos clínicos y bueno, en esta ponencia el uso del SPSS, pues vamos a dar digamos, lo más básico o voy a entrar en las técnicas estadísticas más básicas, 3 o 4, que son quizás las más comunes que podéis ver en los artículos o en las tablas, como ha dicho David, en las tablas previas antes de llegar a una inferencia más allá o de llegar a un multivariante. Y lo que voy a empezar es recordar esas técnicas y directamente pasaremos al SPSS, con una base de datos propia de estudios de cáncer. Pues intentaremos ver cómo funciona, ciertas preguntas que nos hagamos y cómo responder a esas preguntas. Bueno, ¿por qué la estadística es importante dentro del método científico, dentro de la investigación clínica? Bueno, pues ya como han planteado los demás compañeros, pues el método científico, pues tenemos que plantear una hipótesis, diseñar el experimento, recoger datos, obtener conclusiones. Desde el planteamiento de la hipótesis o esa pregunta de investigación que nos exponía en la primera ponencia, pues ya tenemos que trasladarla, si es analítica, a un lenguaje estadístico para proceder a diseñar el experimento. En ese sentido, el experimento tendrá un diseño metodológico o epidemiológico específico que demandará ciertas técnicas estadísticas o cierta forma de proceder. De ahí pasamos, como ha expuesto David, a recoger los datos, la recogida de la información, y de la recogida de la información pues pasaremos a el análisis de datos y obtención de conclusiones. Bueno, y como ya sabéis, perdón, voy a ponerlo en vista grande y así lo tenéis todo. Sí. Como ya sabéis, pues esto es una rueda que no para. Cuando obtenemos conclusiones, pues pueden surgir nuevas hipótesis o nuevas preguntas de investigación que han quedado abiertas y seguiríamos con ese proceso. Sobre las variables que ya han expuesto, lo que sí os quiero indicar es, a grandes rasgos, en casi todos los software estadísticos vamos a hacer dos grandes diferenciaciones. En variable categórica o factor, que es como la suelen llamar algunos software, y variable numérica. Variable numérica, pues como expusieron ya en las anteriores exposiciones, pues de tipo continuo o tipo discreto. Y en la categórica de tipo ordinal o nominal. En la categórica sí es importante que seamos conscientes qué tipo de variable tenemos. Porque si es una variable ordinal, pues esta variable nos va a permitir posiblemente pasarla a la parte de análisis del tipo numérico. Aunque sea categórica, podremos hacer ciertos análisis numéricos por el simple hecho de la naturaleza de la variable. Y ya hablando en variables, tanto estadísticas, y si nos metemos en la parte metodológica, pues diferenciar entre variable independiente y dependiente. O variable independiente, la que asimila la causa; dependiente, la que asimila el efecto. Pues, por ejemplo, si estamos estudiando mortalidad, la muerte sería la variable dependiente, y si la estamos asociando pues con la presencia de metástasis, muerte por un cáncer concreto, presencia de metástasis, con la variable independiente, la que asimila la causa sería la presencia de metástasis. Bueno, vamos a establecer dos conceptos que os sonarán mucho, que son pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, para proceder al análisis de datos. ¿En qué se basa realmente? Bueno, como dice la propia palabra, parámetro. El parámetro es la parte, o digamos el número que queremos tener, la información que queremos obtener, el parámetro sobre la población. Como no tenemos información sobre ese parámetro, pues lo que hacemos es obtener estadísticos, pues estadísticos que nos dan información acerca de ese parámetro que queremos conocer. Los estadísticos, en este sentido, son conocidos, o las estimaciones, o estos estadísticos ya son conocidos la distribución que sigue. Por eso se llaman paramétricas cuando conocemos la distribución, como dice ahí, la población de objeto de estudio, y no paramétricas cuando no conocemos o cuando no tenemos claro cuál es su distribución.
A grandes rasgos, para ustedes, pues lo diferenciarán como pruebas paramétricas cuando nuestros datos cuantitativos sigan una distribución normal y pruebas no paramétricas cuando sigan una distribución no normal o sean datos categóricos de naturaleza ordinal. En ese caso, aplicamos técnicas no paramétricas también. Las técnicas estadísticas que nos podemos encontrar, vamos a clasificarlo en dos bloques. Vamos a empezar por cuando tenemos una variable dicotómica, una variable con dos categorías, y queremos compararla pues, con otra variable con dos grupos, con más de dos grupos, inclusive solo tener información acerca de una de las categorías de esa variable dicotómica. Bueno, pues aquí tenemos los distintos tests que podríamos aplicar. El que más os sonará, pues cuando queremos ver si dos variables están asociadas. Si dos variables... y el hospital. ¿Mi vídeo se ve? Exclusivamente para eso. ¿Está bien? Si dos variables están asociadas, pues en ese sentido, dos variables categóricas, dos dicotomías, pues por ejemplo, mortalidad, como hemos dicho antes, y presencia de metástasis, sí o no, pues tendríamos un test cuando son dos variables independientes que se llama el G cuadrado o Chi cuadrado, y dependiendo de ciertas características que hipótesis que debe cumplir, que no más que la frecuenciación de los datos sean suficientes, pues podríamos aplicar ese o tendríamos que aplicar una corrección que se denomina la corrección de Fisher, para cuando no tenemos la muestra suficiente para realizar el contraste estricto de la Chi cuadrada. Si tenemos más de dos grupos, también podríamos hacer ese Chi cuadrado. Si tenemos una variable, pues mortalidad, y un polimorfismo que sea pues, heterocigoto, mutación, o la presencia del polimorfismo, heterocigoto, mutación, igual wild type, tres categorías, pues en ese caso podríamos aplicar también el contraste de las Chi cuadradas. Con el inconveniente que aquí sí ya la corrección de Fisher, en ese sentido, pues no nos sería válida si no tenemos muestra suficiente. Y bueno, pues las decisiones que tendríamos que tomar es o bien combinar las categorías, reducir el número de categorías o de grupos. Por favor, podéis cerrar los micrófonos, quien los tenéis abiertos, cerrar las dos categorías. Juan Moreno. Agrupar las dos categorías o aumentar la muestra. Continuar con la investigación y, como saben, pues en ocasiones, una vez que la investigación está cerrada, pues es complicado proceder para solventar esa situación. En este caso, lo que he hablado es de independientes, de cuando estamos comparando dos variables entre sí. Si tenemos la misma variable repetida a lo largo del tiempo, pues por ejemplo, cambio de grado de una enfermedad, vamos a suponer que tenemos 2 grados nada más, en este caso, y queremos ver si tras una medicación ha pasado o se ha curado graduándose con un nivel inferior, lo que hacemos es medir esa variable a lo largo del tiempo y las comparamos. Pero eso se llaman técnicas dependientes, o a lo mejor con variables cuantitativas no es más fácil de entender. Si, por ejemplo, nos medimos el peso de una muestra de individuo hoy, le ponemos a dieta y pasado una semana o pasado un mes volvemos a medir el peso, comparamos esos dos pesos a lo largo del tiempo, eso es lo que se entendería a grandes rasgos técnicas dependientes. En este caso, si la variable es categórica y se mide en 2 instantes de tiempo, pues igualmente podríamos analizar esa situación. En esa situación, pues tendremos el test de Mann-Neyman, si son 2 categorías, y si son más de 2, pues tenemos la Q de Cobb. Esto es con respecto a variables categóricas estrictamente. Si ahora ya nos pasamos a lo que sería la parte de comparación variable numérica con una categórica, la variable numérica, o como pone ahí, ordinal, entre comillas, como he comentado, pues las variables ordinales, en ocasiones las podemos tratar como tal y podremos aplicar las técnicas cuantitativas que hay. Por lo general, siempre son
las técnicas no paramétricas, pero dependiendo del tamaño de la muestra, podría ocurrir que se aplicase una técnica paramétrica. Pero bueno, eso ya es mejor preguntarle a alguien que conozca más el funcionamiento de estas variables, arriesgarse y adelantarse. Lo que sí es correcto hacer una técnica no paramétrica con una variable ordinal. Si comparamos esta variable numérica, por ejemplo, tiempo de supervivencia, vamos a imaginar que queremos ver el tiempo medio. Si el tiempo medio de nuestra muestra se asimila a la media, a la hipótesis que nosotros hemos establecido, pues que nuestros individuos viven en media 46 meses, pues queremos compararlo, esa media pues sería lo que tiene ahí como un grupo, es decir, simplemente mi muestra, y lo que haríamos sería la t-student para una muestra. Si pasamos a dos grupos, ¿qué es lo que más les sonará? Si pasamos a dos grupos y queremos comparar, por ejemplo, la edad media de hombres y mujeres, si son homogéneas, o si en nuestra muestra los hombres y las mujeres tienen características homogéneas en edad, pues estaríamos hablando de la variable edad numérica, de la variable categórica o mujer. Serían grupos independientes, y en el caso de que la variable numérica, que es la que tendremos que comprobar la hipótesis de parametrización, siga una distribución normal, pues aplicaríamos la técnica paramétrica, la t-test para dos muestras, o la t-student, como pues sonará posiblemente, y en el caso de que no siga una distribución normal, pues aplicaríamos la Udemann-Whitney, que es la equivalente en técnica no paramétrica. Si hablamos de momentos dependientes, pues igualmente tenemos la T de student para muestra apareada, o su equivalente, que sería el T de Wilcox. Ahora ya, si nos vamos a más de dos grupos, si tuviésemos una variable con 3 categorías y queremos comparar una variable cuantitativa, bueno, pues ahí también tenemos la equivalente, o digamos las hermanas mayores de las que hemos dicho anteriormente. Si los grupos son independientes, pues tendríamos la NOVA, o el análisis de la varianza. Se llama así porque realmente lo que está haciendo, digamos que son análisis sobre la variabilidad de los grupos, más que como la conocemos nosotros, igualdad de media, o comparar la hipótesis de comparar si las medias de nuestra variable cuantitativa son iguales o no. Si no fuesen igualmente, si no siguiese una distribución normal, la variable cuantitativa, pues nos iríamos a su equivalente no paramétrica, la H-Kruskal-Wallis, y en el caso de técnicas dependientes, pues serían las NOVA de medidas repetidas, una técnica bastante más compleja, que algunas veces cuesta trabajo obtenerla por la hipótesis que debe cumplir, y en el caso de no seguir distribución normal, pues nos iríamos hacia la técnica de comparar una variable medida en 3 o más instantes de tiempo durante el estudio. Ya si nos vamos a la parte más de predicción, si queréis, o de buscar, de cuantificar cómo afectan los valores, pues podríamos irnos a lo que serían los modelos de regresión. Si nuestra variable dependiente es cualitativa, una dicotomía, pues podríamos hacer, bueno, aquí he puesto la regresión logística, la más simple, la dicotomía. No quiere decir que no exista para más de 2 categorías, existe también, incluso para variables de índole ordinal, pero lo más común que os podáis encontrar en un artículo, pues podría ser la regresión logística, siendo como variable independiente o variable que queremos ver si afecta a la cualitativa, una numérica o cualitativa. Eso es cuando estamos en un estudio, si quieren, transversal o sin tener en cuenta el tiempo. Si estamos en un estudio longitudinal o de supervivencia, que tenemos en cuenta el tiempo, pues su equivalente es la regresión de cost, que lo que hace es que en el modelo interviene una covariable, que es el tiempo hasta que ocurre el evento que vamos buscando. Y si lo que estamos es viendo dos variables numéricas, pues podemos hacer lo que sería la regresión lineal, comparar cómo le afecta por unidad, o cómo varía la variabilidad de una variable por unidad de la otra variable. ¿Cuáles son los dos métodos más comunes
que se utiliza en inferencia? Bueno, pues sería lo que es la estimación y el contraste de hipótesis. Lo que hacemos en estadística o con la estadística es que como no podemos estudiar a la población completa, cogemos una parte o la parte accesible, sacamos estadísticos, lo estudiamos en esa muestra y lo inferimos hacia la población. Damos más o menos una variabilidad del error que cometemos en esa estimación. En este caso tenemos la estimación puntual, que no es más que el dato, pues cuando hacemos la media de edad, pues no es más que la edad media, pero claro, cuando si la media de edad decimos que es 23 en nuestra muestra e inferimos hacia la población que nuestro individuo de la población va a tener 23 años en media, pues se queda un poco vacío. Necesitamos quizás más información o más, sobre ese dato. Estamos dando un dato muy preciso cuando realmente puede haber una variabilidad en ese sentido. Los intervalos de confianza, que como sonarán ya y a nivel internacional, pues cada día solicitan que se hagan más uso de ellos, o pues, bueno, los editores lo aconsejan los mismos editores del sistema Vancouver, los editores los editores de las revistas con mayor impacto, pues en sus recomendaciones indican que en la medida de lo posible se haga uso de los intervalos de confianza y que si se utilizan los p-valores, pues que se acompañen también con los intervalos de confianza de las estimaciones que se están dando. Los p-valores, que es a lo que íbamos ahora, pues sería el contraste de hipótesis, es donde se establece un dintel o un error que establecemos antes de iniciar la investigación para indicar en qué momento, para indicar si nuestros datos tenemos evidencias estadísticas suficientes para asumir una hipótesis nula o alternativa. Contraste de hipótesis, pues como la propia palabra dice, hay dos hipótesis. La hipótesis normalmente la básica, si estamos comparando si la edad media del hombre y las mujeres, queremos ver si es homogénea en nuestra muestra, por lo que estaríamos diciendo que asumimos en la hipótesis nula que la edad media de ambos sexos es la misma y la hipótesis alternativa que es distinta. Pues en función del dintel de ese error tipo 1, que ahora veremos, que cada uno nos fijemos, pues decidiremos si podemos asumir que es distinta o no tenemos evidencias para decir que son distintas. Recordad una cosa, que aunque es el lenguaje común que digamos aceptamos la hipótesis nula, en estadística nunca aceptamos la hipótesis nula. Realmente lo que decimos es que no tenemos evidencias para rechazarla. Dice, ¿es lo mismo que aceptar? Bueno, no es realmente lo mismo que aceptar la hipótesis nula. Lo que sí decimos es que cuando tenemos una evidencia suficiente o el error que cometemos debido al azar es mucho más pequeño que el que hemos establecido en nuestra hipótesis de partida, o el error tipo 1, o nivel de significación, que es como lo conocen más, si el que hacemos con la experimentación mucho más pequeño, estamos diciendo que ya hay algo que nos está indicando que el azar parece que no interviene. Y por lo tanto, que la asociación esa que vamos buscando, pues sí podríamos aceptarla. Sin más, bueno, aquí no me he parado mucho, simplemente los dos conceptos, pues el error tipo 1 o nivel de significación, ya sabéis que como viene ahí, pues si lo queréis en términos de probabilidad, pues no es más o como que la probabilidad de que acepte la hipótesis alternativa cuando realmente es cierta la duda. O la probabilidad, como dice aquí, de que acepte que el tratamiento es útil cuando realmente no es útil. Pues ese sería el error tipo 1 y por eso está en rojo, porque es el que más tenemos que controlar. Luego, los contrastes de hipótesis llevan asociado otro error, que es el tipo 2, porque conocerán más ustedes o sonará más como la potencia. Como el 1 menos el error tipo 2, pues es lo que se denomina la potencia. O cuando nos dice ahí, cuando decidimos que el tratamiento tiene efecto y el experimento así lo confirma. Sin más, vamos a ir a SPSS. Lo que sí te pido, José Luis, que me pares cuando veas que me estoy aproximando a pasarme del tiempo.
y vamos a ver cómo funciona este programa. Bueno, ya ha mostrado David anteriormente más o menos la pantalla. Ya sabéis que el SPSS pues, tiene dos ventanitas, una que es vista de datos y otra donde están recogidas las variables o donde observamos la información, y otra que es vista de variables donde le damos las propiedades a las variables. Aquí es importante, sobre todo cuando tenéis bases de datos muy grandes, que la unidad de medida la defináis en la medida de lo posible bien. ¿Por qué? Porque ahora veréis que cuando vayamos a analizar datos, estos simbolitos nos pueden ayudar mucho a, si no conocemos estrictamente cómo está la variable recogida, a decidir qué técnicas estadísticas tenemos que hacer con ella. En SPSS nos vamos a ir sobre todo a la parte de analizar. Si lo que queremos analizar datos, vámonos a analizar. Podemos partir desde la parte descriptiva, donde empezaríamos a describir la información. Vamos a coger, por ejemplo, voy a coger estas dos variables que son la misma. Lo que pasa es que una está recodificada, y si se fijan, me aparecen los tres circulitos que me está indicando que es una variable categórica. Fíjense en esta que aparece una A. Esto es lo que me está diciendo que como está escrita con caracteres, es una variable cadena. Y esta está codificada, que la pueden ver aquí, con números por debajo. Aunque son también, cada número representa una categoría, pero se ha recogido de forma numérica. Como son variables categóricas, no tengo que pedirle más información más que la frecuencia. Observamos, lo primero que hacemos de escribir, pues si fijamos lo que hemos hecho realmente es agrupar esta variable, el heterocigoto y el mutado en una categoría, y el wild type dejarlo como tal. En estas tablas de SPSS, tengan cuidado a la hora de copiar y pegar, porque el porcentaje acumulado aquí no tiene ningún sentido, porque estamos hablando de variables categóricas. Entonces no se acumula de una a la otra nada, salvo que fuese una variable ordinal. Si quisiésemos analizar una variable cuantitativa, pues igualmente nos podemos venir aquí, que pueden dar, pues podemos tiempo de supervivencia, y en estadísticos pues pueden señalar lo que quieran conveniente. Los cuartiles nos va a dar los tres percentiles, 25, 75 y la mediana, el 50, la media, la desviación típica, lo que consideren oportuno. O si no, se pueden venir a esta parte que es bastante más interesante para las variables cuantitativas, y aquí nos permite pues inclusive ya sacar gráficos, pues, por ejemplo, el diagrama de caja. Inclusive estudiar la normalidad, si queremos, de la prueba, de la variable. Aquí tenemos el tiempo de supervivencia, la media del tiempo, incluso nos da, si se fijan ustedes, el intervalo de confianza para la media, nos da la desviación típica, el mínimo, el máximo. Esto es importante revisarlo cuando hagan el descriptivo previo, porque ahí se puede observar los primeros errores de imputación de datos. Es muy habitual que en una base de datos grande pues nos equivoquemos siempre en algún sentido a la hora de introducir información. Los percentiles, los contrastes de normalidad, bueno, pues esta recta negra que ven ustedes aquí, pues es lo que nos diría, digamos que es lo que nos indica la normalidad. Si los puntos están por encima todos de esa recta y muy cercanos, pues nos estaría diciendo que realmente seguimos una distribución normal, o tendríamos una distribución normal. En este caso ya estamos viendo que hay unas colas, por lo tanto ya nos está diciendo que no hay distribución normal. Que nos queremos venir a las pruebas de normalidad, pues también nos dice aquí que no se cumple o no podemos aceptar la hipótesis alternativa, por lo tanto, que tenemos que aceptar la hipótesis alternativa, que es la no normalidad del otro. Aquí tenemos cómo se distribuyen, vemos datos anómalos o datos que se salen fuera de esa distribución. Bueno, pues vamos a ver la t-student para dos medias, para donde la hipótesis nula es que las medias sean iguales o que sean distintas. Vamos a hacerlo con la edad, que quizás sea más fácil a lo mejor de ver. Y vamos a ver si la edad media, como habíamos dicho anteriormente, de hombres y mujeres, fijaros que aquí pone lista de factores, variables categóricas. La reglita pues indica una variable cuantitativa.
estadísticos los vamos a dejar, inclusive ya lo habíamos dado a los gráficos y gráficos de normalidad, pues ya los vamos a dejar y le vamos a dar a aceptar. Y aquí lo que nos va a hacer es descriptivo, nos dice que hay 18 mujeres, 163 hombres, ningún caso perdido, seguimos hacia abajo y vamos a ver a lo que nos interesa. Vamos a observar cómo se comporta la variable edad, pues viendo cómo está, pues podemos asumir que sí sigue distribución normal, si no nos podemos venir a los contrastes de hipótesis y ver que podemos no rechazar la hipótesis. Por lo tanto, asumimos que sigue la edad distribución normal y ahora nos iríamos a comparar. Podríamos ya verlo aquí en esta gráfica, que prácticamente, tal y como están situadas las cajas, pues ya nos da una indicación de que posiblemente la edad media de hombres y mujeres no sea distinta. Si nos vamos aquí a la comparación de medias, pues nos vamos a la prueba T para muestras independientes, ponemos la edad y aquí hay que tener cuidado porque nos va a pedir que definamos los grupos, cómo le hemos dado internamente a esa variable los números que le hemos dado internamente. Si yo le he dado 0 y 1 a hombre y mujer, pues que le indique eso. Si le he dado 1 o 2, pues la situación corresponde. Bueno, aquí tenemos la descriptiva de la prueba T o la media y nos vamos a, lo primero que tenemos que ver es una de las hipótesis, además de la normalidad, es igualdad de varianza. Tenemos que ver si podemos asumir que las varianzas son iguales. Como nuestro p-valor es 0,037 menor que el error tipo 1, que por defecto planteamos que es 0,05, pues tendremos que decir que no podemos asumir que las varianzas son iguales. Y por lo tanto, nos tendremos que venir a esta parte. Y aquí, nuestro p-valor para la igualdad de medias o para la hipótesis de igualdad o diferencia de medias nos dice que es 0,4, mayor que 0,05. Por lo tanto, podemos asumir que los 2 años en media que hay de diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativo y que las dos poblaciones tendrían la misma media de edad. Eso sería para el caso de la T-Student y lo que quiero, la técnica no paramétrica funciona igual. Aquí no me voy a parar más, solo se vienen ustedes por aquí, pueden ir también por los paneles nuevos o por los antiguos. Simplemente es, si no fuese distribución normal, pues hacemos lo mismo y realizamos la técnica, nos vamos a la significación y observamos porque nos da la misma información. Y ahora lo que sí es importante es que mucho cuidado a la hora de decidir entre una técnica u otra, porque siempre que cumpla la hipótesis, la técnica paramétrica es mucho más potente que la técnica no paramétrica. Pero si no cumple la hipótesis, la técnica paramétrica, si lo usamos en ese sentido, podría darnos error. Perdón, Juan Manuel, ya sí. Sobre el tiempo. Que me he pasado ya, ¿no? Sí, ya llevamos ya un poco más de 20 minutos. Vale, pues entonces lo que os voy a replicar la ANOVA, que es la técnica mayor para que la veáis, simplemente con el tiempo de supervivencia, de recaída y simple para que veáis algo que os puede pasar si no verificáis las situaciones y ya cierro con eso, ¿vale? La ANOVA, lo que os quería ver, pues ya os he dicho que igual que la ANOVA, la T-Student hay que comprobar la igualdad de varianza. Aquí nos dice que no se cumple la igualdad de varianza, por lo tanto la técnica ANOVA no podemos usarla como tal, sino que tenemos que utilizar la corrección de esa técnica, o el test de Welch, que es como se denomina. Fíjense que si no tengo en cuenta esta hipótesis, me dice que sí hay diferencia en el tiempo de recaída dependiendo de la clasificación del polimorfismo. Pero si utilizo, si utilizo correctamente o tengo en cuenta que no cumple esa hipótesis de igualdad de varianzas, pues nos dice que realmente no puedo asumir que hay diferencia en los tiempos de recaída. Bueno, y con esto ya pues termino y lo único que me disculpáis que me haya pasado, lo único que os animo que ese PSS es muy intuitivo, pero os animo a que os lancéis también a manejar R, que como veis tiene una parte que se llama R Commander y a través también de ventanitas se puede utilizar cómodamente. Y además es gratuito
y no tienen que estar pendientes de tener licencia o de SPSS para poder abrirlo. Disculpad que me haya pasado. Gracias